Hemos visto en la semana pasada y en lo que fue esta semana cómo los diputados de oposición han estado atacando a la actual Procuradora de Derechos Humanos porque ya toca elegir una nueva o reelegir a la que ya está al frente de la Procuraduría. Y la señora se ha postulado para la reelección, pero hemos visto cómo esta semana la diputada Villatoro y la diputada Ortiz se han ensañado contra la procuradora. La diputada Villatoro acusándola de no hacer bien su trabajo o de no hacer nada, simple y sencillamente porque eh, dice la diputada que hay muchos privados de libertad que tienen carta de libertad y la procuradora no se preocupa por ellos, acusándola de de no hacer nada en su cargo y ser herramienta de la administración Bukele. En la comisión, cuando le hicieron preguntas directas, la diputada Villatoro fue una de las que pues hizo preguntas incómodas. Yo diría no más bien de su trabajo, sino como más personales, preguntándole por sus viajes, si sus viajes, cómo fueron financiados. Y también, bueno, en vez de preguntarle sobre temas de trabajo, vamos a escuchar a la diputada Ortiz y luego vamos a escuchar a la diputada Villatoro. Y la diputada Ortiz también eh, tiene, tiene su veneno. Vamos a escuchar lo que dice la diputada Ortiz. Y El Salvador está experimentando actualmente y en los últimos 3 o 4 años de la etapa desde la posguerra de mayores violaciones a derechos humanos por parte del Estado. Por parte del Estado, porque si bien es cierto, las pandillas han ejercido violencia atroz contra el pueblo salvadoreño y eso también constituye una violación a los derechos humanos. Estamos hablando que en este momento es el Estado salvadoreño y que ha sido señalado a nivel internacional en repetidas ocasiones, es el mayor violador a los derechos humanos de la población civil en El Salvador. En un contexto como ese, de gravedad tal, imagínense que desde la época del conflicto armado no ha experimentado nuestro país una masiva y sistemática violación a derechos humanos por parte del Estado, así como hoy. Y El Salvador es un poco tonto decir, bueno, opinar, pensar de esa forma, cuando antes el Estado no se preocupaba o simplemente no podía contener el crimen, contener todo tipo de crimen, especialmente las pandillas, no lo podían contener. Y de ahí ni uno se pronunció, ni Arena ni el FMLN. Es cierto que la diputada no estaba, pero también hay que saber de dónde venimos para dar mejor declaraciones, dar mejor opiniones. En el pasado los gobiernos no pudieron ni garantizar el derecho a la vida. Y es un poco tonto pensar que el gobierno actual está cometiendo lo que ella dice. Vamos a escuchar a la diputada Villatoro, porque esta señora sí fue un poquito más fuerte. La señora fue un poquito más fuerte que la diputada Ortiz. Vamos a escuchar lo que dice ella. Estamos velando por aquellas personas que han sido torturadas dentro de los centros penales y que no pertenecen a los grupos delincuenciales. Dejen de manipular a la gente, porque para eso son buenos, para querer engañar a la población salvadoreña con sus discursitos aquí, tergiversando las palabras de los diputados para que la gente crea que nosotros estamos a favor de la maldad de este país. Y eso no es cierto. Ya dejen de ocupar esa retórica barata
que tienen para querer realmente justificar la elección de una persona que saben por qué la están eligiendo, porque no ha hecho nada. Y necesitan a alguien que no haya hecho nada. Necesitan una persona que sea cómplice, una persona que guarde silencio, una persona genuflexa y una persona que diga que sí. Porque un verdadero procurador de derechos humanos no le importa quién esté en el poder. Un verdadero procurador de derechos humanos va a velar por la gente, le guste o no le guste el gobierno, esté o no a favor del gobierno y sobre todo si es una persona que ha sido correcta como ciudadano. Y hay varios. Yo no recuerdo en el pasado que un procurador de derechos humanos haya sobresalido por su trabajo. Y no estoy diciendo que él lo desempeñaron mal. Pero si esta señora se refiere así a la actual procuradora en decir que no hace nada, pues esta señora va a vivir en otro mundo. Yo no recuerdo que un procurador en el pasado haya sobresalido por hacer su trabajo. Y no, con esto no estoy diciendo que lo hizo mal, sino que una sola persona no iba a poder contra los... Es más, como un procurador en el pasado, como un procurador iba a hacer las cosas bien cuando los mismos diputados tenían pacto con ellos, les daban beneficios. Las pandillas dominaban las cárceles. O ya se olvidaron cuando entraron las mujeres a bailar en los penales. Cuando hacían requisas en los penales, encontraban todo tipo de ilícitos, drogas, celulares, efectivo. Y ahí, ¿dónde estaban los procuradores? Eso no significa que estaban haciendo mal su trabajo. Pero en el pasado, nadie se preocupaba por los derechos de los civiles. Entonces, ¿en qué estamos? Vamos a seguir escuchando. Ciudadanos correctos y ejemplares que fueron agarrados por el régimen de excepción y que están presos por una simple y sencilla razón, porque fueron estigmatizados por cumplir una cuota o porque vivían en una zona donde habían varias personas mareras, entre tantas cosas que pasaron en su momento. Y nadie aquí está diciendo que quiere que salga. ¿Cómo la señora explica que haya reducido principalmente los homicidios? Si todos los que están adentro, según ella, o algunos tienen carta de libertad, pues entonces, ¿cómo explica ella que al estas personas estar en prisiones se redujo todo tipo de delito? ¿Cómo explica eso ella? Y es más, el mismo presidente dijo que las personas, porque todas van a pasar por juicio, las que no se les comprueba nada, esa gente se está dejando ir. Claro que la justicia no es perfecta, no, la justicia no va a detener exactamente al delincuente, al que hace el delito. Hay sospechas, hay detención, hay procesamiento, y si no tiene nada que ver, se deja libre. Pero en ningún país del mundo la justicia detiene exactamente solamente al criminal. Hay sospechoso. Por eso, oiga bien, la palabra lo dice: sospechoso, no culpable. Cuando te detienen, no dicen sospechosos. Perdón, no dicen culpables, dicen sospechosos. La misma palabra lo dice. Y la señora, pues, está claro que desde la que estaban en la comisión, tuvieron un roce de la diputada Villatoro contra
la actual procuradora desde que estaban en la comisión. Recuerde, pórtese bien, pásela bien. Nosotros nos vemos la próxima.